Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 13, versículos 3 y 4. Nos corresponde en esta mañana continuar nuestro estudio introductorio concerniente al tema de la primera bestia del capítulo 13 en Apocalipsis. Una bestia que, como dice el comienzo del capítulo, surge del mar, surge de abajo, una bestia enigmática, poderosa, representada a través de sus cuernos, muy inteligente, representada a través de sus cabezas, y con apariencia de victoria o de realeza, representada a través de las diademas. Los textos que nos ocupan esta mañana dicen: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Nosotros nos corresponde en esta mañana el estudio de estos dos versículos, y son dos versículos supremamente interesantes. Seguimos en el contexto del dragón, que tiene poder, trono y autoridad. Ese dragón tiene una bestia, y esa bestia ostenta el poder, el trono y la autoridad que recibe del dragón. Muchos piensan que ese dragón o esa bestia es una persona en particular. Nosotros nos mantenemos en decir que ese dragón no es una persona, sino que es un sistema, y que ese sistema se representa a través de política, de leyes, de jueces y de milicia. Es decir, es un sistema político, es una realidad política imperial dominante. Esa realidad imperial se legaliza o se legitima a través de leyes que son perversas o antagónicas a la iglesia o al pueblo de Dios, por eso se vuelve hostil contra los creyentes. Y esa bestia es una bestia que gobierna, es decir, que tiene tentáculos y que tiene un alcance muy generoso, de tal manera que se representa, como en el versículo anterior, a través de un leopardo, a través de un oso y de una boca como un dragón o como un león. Entonces, en esta mañana nosotros seguimos estudiando, y no olvidemos que tenemos un eslogan que es: Jesucristo, Cordero Vencedor. Jesucristo, Cordero Vencedor, es la base para nosotros no desviarnos. Con frecuencia y con mucha facilidad en el capítulo 13 podemos desviarnos a no ver a Cristo en el capítulo 13, sino ver un dragón o ver la bestia. Casi que el capítulo 13 sería el culto al dragón, o sería el clímax del dragón o de la bestia en el capítulo o en el libro de Apocalipsis. Si a esa conclusión llegamos, estamos equivocados y hemos perdido la hermenéutica y el hilo conductor o la médula espinal del estudio de la Escritura. Debemos ser muy cuidadosos de no desviarnos, porque muchos se han desviado y aquí en la bestia lo que ven es a Satanás. Entonces hacen una apología al mal, una apología a Satanás, una apología a los demonios, una apología al adversario, y opacamos a Cristo. Y ese es un riesgo y un peligro que han cometido muchas iglesias y muchos creyentes a lo largo de la historia, y nosotros debemos ser cuidadosos. No vamos a rendirle culto a la bestia ni al dragón, porque nosotros rendimos culto exclusivamente a Jesucristo. No vamos a opacar la visión contundente de Cristo en la historia de la redención. No vamos a opacar la cristología bíblica y la doctrina del pacto en Apocalipsis en el capítulo 13. Por el contrario, más bien se pone en evidencia que aún en medio de la hostilidad que representa la bestia y en medio de la maldad que ostenta este dragón, nosotros podemos ver la gracia de Dios para preservar a la iglesia y para guardarla. Jesucristo, Cordero Vencedor. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron. El título en esta mañana es: ¿adoran o blasfeman? Porque claramente el texto dice que esta humanidad o esta población o estos habitantes de la tierra adoraron al dragón, adoraron la bestia y le rindieron culto. Y esto suena muy interesante a modo de introducción, porque toda la humanidad termina rindiéndole culto o rindiendo adoración al dragón y a la bestia, con el poder que ostenta y que manifiesta, y con todo el dominio y la hegemonía que ella tiene y representa. Es decir, la humanidad adora. Y eso es lo primero que nosotros vamos a aprender en esta mañana. Ellos adoran. Y aquí nosotros tenemos que partir claramente del fin principal del hombre.
nuestros catecismos históricos que abrazamos y que vemos consistentes a lo largo de la historia como la doctrina que la Iglesia ha conservado, dice en su primera pregunta, ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? Y el catecismo histórico con suficiente sustento bíblico responde, el fin principal y más noble del hombre es adorar a Dios, o glorificar a Dios y rendirle culto por siempre, o depender de Él por siempre, o gozarse en Él por siempre. Es decir, el catecismo histórico con mucha precisión, con mucha contundencia, abre su listado de preguntas con una pregunta inicial que es una pregunta generadora o una pregunta abarcante o una pregunta que nos habla de propósito, finalidad y utilidad, y es el fin principal y más noble del hombre. Y ahí nos dice cuál es el fin principal del creyente, porque podemos equivocarnos pensando que ese es el fin principal del creyente, glorificar a Dios. No, ese no es el fin principal del creyente, es el fin principal de todo hombre. Es decir, Dios creó al hombre y la mujer y sujetó a toda la humanidad a un propósito creativo y a un propósito objetivo y a un propósito contundente, y ese único propósito es la gloria de Dios. El fin principal y más noble del hombre es adorar a Dios, glorificarle y gozarse en Él. Cuando nosotros encontramos en estos dos versículos que estamos analizando en esta mañana, la palabra y adoraron al dragón y adoraron a la bestia, claramente está en el contexto de la primera pregunta del catecismo. ¿Cuál es el fin del hombre? El fin del hombre es adorar a Dios. Y esta realidad histórica que se nos va a narrar aquí en estos dos versículos pone en perspectiva el fin principal del hombre, es decir, el principio ontológico o el principio creativo de Dios para la humanidad, y es glorificar a Dios y gozarse en Él por siempre. Adoraron. Y alguien diría, adoraron. Si lo adoraron es porque lo reconocieron como un Dios. Y si lo adoraron, entonces es porque el hombre puede adorar. Y estamos usando un argumento de causa y efecto o de principio y conclusión, y ese argumento es, el hombre adoró, la tierra se maravilló. ¿Por qué? Porque hay una realidad histórica de una herida sanada, una herida mortal sanada, y entonces toda la tierra se maravilló y adoró. Y yo quiero insistir un poco en esto, perdonen que sea un poco recalcitrante o un poco categórico, pero realmente cuando la Biblia dice adoraron, eso fue lo que aconteció, adoraron. La tierra adoró al dragón y adoró a la bestia. Por supuesto, había un hecho histórico contundente, evidente ante su vista, y era que la herida mortal que se le había causado a esta bestia criminal había sido sanada de manera milagrosa. Entonces ellos, como resultado o como conclusión o como acción de gratitud, adoraron. ¿A quiénes? Al dragón, el que le había dado autoridad a la bestia, y a la bestia que había sido objeto de esta realidad milagrosa de sanidad de este cuerno, es decir, al dragón y a la bestia adoraron al mal. Lo que yo quiero enfatizar no es que la gente o la multitud adoró al dragón. Lo que yo quiero decir es, el hombre fue creado para adorar. Y como el hombre fue creado para adorar, él debe adorar. Tiene un deseo imperante de adorar. Hoy en día a nosotros nos dicen que existen los ateos y que existen los agnósticos, y cada vez en las nuevas encuestas sobre tendencias religiosas o pensamientos absolutos crece el aspecto del agnosticismo, es decir, de los que no creen nada, y eso realmente es un sofisma de distracción. Porque todos aquellos que dicen, no, yo no creo en nada, yo soy agnóstico, o yo me declaro ateo, es decir, no creo en Dios, lo que ellos están diciendo es todo lo contrario. Realmente no existe el agnosticismo, no existe el ateísmo, porque la Biblia dice que lo que existen son los necios, y lo que existen son los rebeldes, y lo que existen son los idólatras, es decir, los pecadores. Entonces, cuando la Biblia dice que adoraron, está dando un principio de verdad, y es el hombre fue creado para adorar. Todos los hombres, toda la humanidad fue creada para adorar, pero para adorar al Dios verdadero. Ese es el principio ontológico, ese es el principio creativo, esa es la verdad proposicional, contundente y fundante de la historia de la humanidad y la historia de la creación.
Todos los hombres existen para adorar a Dios. Y esa es la razón fundamental e inicial que nos establece el catecismo histórico. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios, es decir, adorar a Dios. Sin embargo, Romanos 1, 2 y 3 nos dice como el hombre no quiso tener en cuenta a Dios y se entenebreció en razonamientos oscuros y pecaminosos, Dios los entregó o entregó la humanidad a sus propias pasiones, a sus propios razonamientos, a sus propios juicios de valor, y ellos dejaron de adorar al Dios verdadero, al Dios creador, y comenzaron a adorar las criaturas o las cosas creadas, y terminaron adorándose a sí mismos, y terminaron robando la adoración a Dios para darle adoración o tributarle adoración a lo que no es o a quien no le pertenece. En tal sentido, el hombre es un adorador por excelencia. El ser humano, por ser creado a imagen y semejanza, es adorador por excelencia, no es agnóstico. Esa condición ontológica no existe en el hombre. No existe la condición ontológica de ateísmo, es decir, de no creencia. Lo que existe en la condición del hombre, en toda cultura y en toda época, es la condición propia de adorar. Sin embargo, el objeto o sujeto de la adoración es exclusivo para Dios. Aquí lo que está diciendo es, y adoraron al dragón y adoraron la bestia. Entonces lo primero que tenemos que decir es, esta humanidad o estos habitantes de la tierra cumplen el fin supremo, adorar. El texto está en concordancia con la verdad suprema y con la finalidad suprema. El fin supremo del hombre es adorar. Ellos están adorando. Hasta aquí estamos bien. La tierra se maravilló y adoró. Y adoraron. Está hablando de una cuestión sucesiva, es decir, de una condición permanente o de un estado de vida de adorar, es decir, se dedicaron a adorar. No dice y adoró, sino y adoraron, ¿sí? Como una acción continuada, como una acción permanente, como un aspecto de su propia vida o de su realidad de ser. Y adoraron. En primer lugar, ellos están cumpliendo el propósito fundante o principal de su existencia. Hasta aquí vamos bien. ¿Dónde estamos mal? Estamos mal cuando el texto dice, y adoraron al dragón. Y la segunda parte del texto dice, y adoraron a la bestia. Es decir, ellos cumplen el fin principal, que es adorar, que es glorificar, que es rendir culto, que es tributar reconocimiento, exaltación y autoridad y señorío a alguien. ¿Sí? El problema está en a quién adoraron, no en el acto mismo de adorar, porque el acto mismo indica una condición ontológica, intrínseca, propia de todo ser humano creado a imagen y semejanza y que no es producto de una evolución o del naturalismo como muchos quieren hacernos creer. El texto claramente evidencia que el hombre fue creado para adorar y ellos adoraron, es decir, cumplen el fin supremo. El problema está en que adoraron al dragón y a la bestia, es decir, no cumplieron el fin supremo de adorar únicamente al Señor, al Creador y Sustentador, al Redentor, al que perdona los pecados y aquel que es Dios, Señor y Salvador. Y aquí es donde tenemos que hacernos unas preguntas. Y la pregunta que nos tenemos que hacer está en la concordancia del título de nuestra exposición en esta mañana. Cuando ellos adoran a la bestia, ¿realmente adoran o blasfeman? Porque si se habla de que la adoración que le tributan al dragón y a la bestia es legítima, entonces no se pudiera tipificar o categorizar como una blasfemia. Porque la Biblia ordena que adoremos. Pero claramente tenemos que unir las dos verdades, porque la Biblia no solamente establece el objetivo de adorar, sino el sujeto de adoración, el propósito y la forma. Dios no solamente dice los creé para que adoren, sino que dice los creé para que me adoren de esta forma y bajo esta manera y bajo estos aspectos de carácter y bajo estos límites y propósitos. Es decir, todo está estipulado dentro de la dinámica y del propósito fundamental de la adoración. En tal sentido, cuando ellos adoran, por supuesto, cumplen una finalidad ontológica, pero erran en el objeto de la adoración, en la forma de la adoración, en la actitud de la adoración y en los intereses y motivos de la adoración. Por supuesto, eso se tipifica dentro de la ley de Dios como una blasfemia. Por eso mi pregunta es, ¿adoran
o blasfeman? Y ya ustedes y yo tenemos la respuesta. Aunque parece que adoran, y el texto dice que adoran para afirmar un principio ontológico o intrínseco, ellos realmente no adoran a Dios, sino que blasfeman. Es decir, lo que está usando el texto aquí es un juego de palabras para decirnos que debiendo adorar a Dios, prefieren rendirle ese culto o ese esfuerzo o ese interés a esta bestia o a este dragón, robando de esa manera el privilegio de adorar al único digno de adoración, de tal manera que terminan rindiendo un culto equivocado, un culto falso o un culto blasfemo, y eso se recibe ante el trono de Dios como el cumplimiento del deber, pero de manera equivocada, es decir, como una blasfemia. Y parece el texto un poco confuso en su argumentación, de tal manera que nosotros tenemos que clarificarlo diciendo que el llamado que Dios hace aquí a nosotros como creyentes es a mostrar primero que toda la humanidad debe adorar. Pero el segundo llamado es que quienes adoran a estos sistemas políticos, ideológicos, civiles y judiciales están claramente en contravía con la verdad bíblica, están claramente desviados y eso se tipifica en la ley de Dios como una gran blasfemia, es decir, como un desvío del sujeto y del objeto y del propósito real y único y divino de adorar únicamente al Señor. Lo que yo quiero que miremos en esta mañana es tres cosas que tenemos que resolver aquí en este texto. El versículo 1 y 2 del capítulo dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su autoridad y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y aquí quiero que usemos un poco un argumento silogístico. El argumento silogístico es un argumento filosófico, un argumento académico, un argumento racional que puede servir para algunas discusiones, pero que por supuesto no puede ser usado en términos de la hermenéutica y principios de la epistemología bíblica y principios de transmisión del conocimiento bíblico, porque no sirve. Cuando decimos que es un principio filosófico o un recurso de argumentación filosófica, estamos diciendo que es un argumento falaz, etéreo, que aunque tenga concepto de razón o concepto de orden, realmente es falaz en su finalidad, en su propósito y en su objetivo. Entonces yo me voy a plantear 3 preguntas con ustedes para resolver el tema, si ellos adoran o blasfeman. La primera pregunta es: ¿quién hirió? Claramente el texto dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Es decir, hay una herida, es evidente, es claro a los ojos de Juan, es claro en la historia y se registra como una herida que se ha causado, es una herida mortal, es una herida real, es una herida histórica, es una herida que no puede pasar por alto y es una herida grave, es una herida letal. La pregunta es: ¿quién causó esa herida? En el capítulo 13 nosotros estamos ante una disyuntiva, y la disyuntiva en el capítulo 13 es definir quién es soberano en toda la historia que se está narrando. Es decir, quién es soberano en cuanto al tema del mal, quién es soberano en cuanto a los gobiernos civiles, quién es soberano en cuanto a dar trono, autoridad y dominio. ¿Quién es? Muchos han dicho: bueno, pues Dios gobierna a los creyentes y Satanás gobierna a los impíos. Muchos han dicho: Dios gobierna en el cielo y Satanás gobierna en la tierra. Muchos han dicho: Dios gobierna algunos aspectos, pero a Satanás se le entregó gran parte de la torta para que él domine y gobierne y controle. Cuando nosotros vemos el texto así literalmente como lo tenemos en su estructura gramatical, pareciera que quien gobierna es el dragón, y que el dragón, ese malévolo dragón del capítulo 12, le dio trono, autoridad y dominio a la bestia. Es decir, ¿quién gobierna? Pues el dragón. ¿Y a quién le dio autoridad, dominio y trono? Pues a la bestia, clarísimo. Eso es una conclusión racional, textual, literal, gramatical del texto. Pero nosotros no podemos llegar a esa conclusión simplemente por ese análisis de conclusión o ese análisis lógico.
Nosotros tenemos que ir más allá en toda la escritura, todo el consejo de Dios, y sabemos que el dragón es un ser creado. Y primero el dragón fue echado, y luego el dragón fue sentenciado. Es decir, ¿quién gobierna? Entonces no gobierna Satanás, porque Satanás es creado, fue destituido y fue sentenciado. Entonces no gobierna. Él está bajo gobierno, bajo autoridad. Entonces, ¿quién gobierna? Bueno, Dios. Muy bien. Entonces, ¿quién le dio poder, trono y autoridad a la bestia? ¿El dragón a la bestia o Dios a la bestia? Muy bien, los que insisten en decir que Satanás tiene poder y autoridad y gran alcance, pues dicen, no, ahí dice que es la bestia. El dragón a la bestia, muy bien, literalmente sí, pero nosotros sabemos que el dragón parece o presume o funge como el que le da autoridad, trono y dominio a la bestia, pero realmente el dragón no puede dar nada que él no tiene. El dragón lo que hace es transmitir toda su condición maligna, pero quien le dio poder, trono y autoridad a la bestia no es el dragón, sino Dios, porque es Dios el que pone reyes y quita reyes, es Dios el que permite naciones y establece gobiernos y militares y jueces, de tal manera que quien tiene el hilo de la historia es Dios. La pregunta ahora es, ¿quién hirió a esta bestia? ¿O quién hirió una de las cabezas de esta bestia? Muy bien, es fácil concluir, pues el que hirió es Dios. Es muy fácil concluir esta primera parte, porque si Dios es el que está en contra de Satanás, o Satanás en contra de Dios, pues entonces quien hiere para causar, para limitar o para juzgar o para condenar estas acciones bestiales de maldad, pues es Dios, porque son antagónicos los sistemas. Muy bien, entonces ¿quién hirió a la bestia? Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque la bestia se opone a Dios y Dios se opone a la bestia, entonces hay un decreto de guerra y de oposición. También lo sabemos por una promesa redentiva primigenia que aparece en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente, y ésta te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. Vuelve a resurgir el mismo concepto de la herida mortal y la herida en la cabeza. ¿Quién le causa la herida mortal a la bestia? El hijo de la mujer, es decir, Jesucristo, es decir, Dios. Entonces estamos en concordancia, estamos armonizando el texto de tal manera que a la primera pregunta, ¿quién hirió a la bestia? La conclusión lógica, la conclusión sencilla y la conclusión real es Dios hirió a la bestia. A través de la historia de la redención, a través del descendiente de la mujer, a través de la consumación o cumplimiento de todas las promesas pactuales, a través del sacrificio redentivo, a través de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, muerto y resucitado, se le asesta un grave golpe o una herida mortal, una herida letal a este sistema bestial. Ahí estamos nosotros concluyendo. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente tuya y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es decir, el autor de la herida, el autor soberano, el autor intelectual, el autor práctico de esta herida, de este golpe que se asesta contra las estructuras de maldad, contra estas estructuras malévolas, bestiales, disfrazadas de sistemas políticos y de sistemas judiciales y militares, es Dios. Y esto es supremamente importante. Y quiero que no perdamos el hilo para que nosotros entendamos que la historia de la redención y que el control soberano y absoluto de la historia lo tiene Dios. Nunca Satanás está en control, ¿sí? Lo segundo que tenemos que ver en este texto es, pero su herida mortal fue sanada. Esa es una segunda verdad que se nos presenta en el texto, hace parte de los datos o históricos de la realidad que se está comentando, y dice, pero su herida mortal fue sanada. Ese pero es en algún sentido como un revés o como una circunstancia de contraste, ¿sí? A alguien le causa una herida, pero la herida fue sanada, ¿sí? La pregunta que tenemos que plantearnos aquí en segunda instancia es, ¿quién sanó esa herida? ¿Quién tiene el poder y la autoridad de sanar la herida de esa bestia para que no muera y para que continúe cumpliendo el propósito? La conclusión silogística sería,
el dragón le dio autoridad a la bestia se opone a Dios, Dios le causa una herida a la bestia, el dragón sale en defensa de la bestia y la sana. Esa es la conclusión lógica, la conclusión natural que nosotros podemos llegar, o la conclusión de sentido común. Pero ustedes y yo sabemos que la escritura no se interpreta por sentido común, y sabemos que la hermenéutica de la escritura tampoco se realiza a través de principios racionales comunes o principios filosóficos comunes. Entonces, ante la pregunta ¿quién sanó a la bestia?, el argumento natural o el argumento silogístico es pues el dragón. Hasta ahí iríamos nosotros bien. La herida la causa Dios contra la bestia queda en riesgo de muerte, y el dragón, que tiene poder, dominio y autoridad, viene en auxilio de la bestia y le sana la herida. ¿Estamos bien hasta aquí? Es decir, el dragón es poderoso, el dragón pudo sanar a la bestia y pudo atribuirse un milagro o un hecho portentoso de tal manera que la gente queda maravillada. El dragón tiene tanto poder y puede hacer maravillas que puede asestar un golpe contra Dios de tal manera que no permite que esta bestia muera, sino que sobreviva, porque la herida es sanada, hay restauración, hay revitalización, hay preservación de la vida de la bestia, de tal manera que pudiéramos decir que se empató el partido. Es decir, estamos 1-1. Primer round para Dios, segundo round para el dragón. Esto se está poniendo cada vez más interesante, porque esta lucha de poderes, o esta lucha cósmica, o esta guerra cósmica que viene desde Génesis 3, descrita en la historia de la redención, llega a este punto en Apocalipsis a decirnos que esta bestia que funge visiblemente, auspiciada por el dragón, tiene un antagónico que es Dios. Dios le atesta un golpe en la cabeza, que es un golpe mortal, pero sale la bestia en su auxilio, el dragón en su auxilio, y le restaura la herida de tal manera que la bestia va a seguir campante. Hasta aquí, aunque parece que iríamos empatados, casi que estaríamos diciendo que el dragón está prevaleciendo. Está prevaleciendo porque logra sanar una herida mortal de la bestia que Dios le causó, porque Dios es soberano, de tal manera que hay un as bajo la manga del dragón y Dios está en entredicho. Y aquí quiero llamar la atención seriamente, porque aunque la mayoría de nosotros tenemos ese tipo de argumentación, que es una argumentación natural, silogística, estamos en un serio peligro. Si decimos que la herida la causó Dios, estamos de acuerdo. Si decimos que quien sanó la herida fue el dragón, estamos en un error terrible. Hay un error garrafal, primero, porque si decimos que es el dragón el que causó la sanidad a la bestia, este dragón le ganó a Dios en su intento de destruir a la bestia. Es decir, Dios la hiere y el dragón la sana. ¿Sí? Dualismo, ¿sí? Dicotomía en el pensamiento, ¿sí? Contradicción, causa y efecto. Y eso es contrario al pensamiento en la interpretación bíblica, a la hermenéutica bíblica. Entonces, ¿quién sanó la bestia? Pues el mismo que le causó la herida. ¿Y cómo nosotros sabemos eso? Eso es inverosímil, diría alguien, porque la Biblia lo dice, que Dios es el que sana y hiere. Dios es el que da vida y el que causa muerte. Dios es el que enriquece y empobrece, que el poder de la vida y de la muerte está en las manos de Dios, que el poder de la salvación y la condenación está en las manos de Dios, que el poder de la prosperidad y de la miseria está en las manos de Dios, que Dios humilla y Dios engrandece o enaltece. Todo está en las manos de Dios. Entonces, decir que Dios le causa la herida a la bestia, pero que es el dragón el que le sana la herida a la bestia, estamos teniendo un pensamiento dicótomo, silogístico, racional, humanamente aceptable, pero contrario al pensamiento del carácter de Dios y a la verdad bíblica. Entonces, ¿quién hirió a la bestia? Dios, porque Dios es soberano, porque la bestia no va a poder prevalecer y salirse con la suya, atacando los sistemas institucionales establecidos por Dios y en contra del pueblo de Dios. La segunda pregunta, ¿quién sanó la bestia? Pues no fue el dragón, claramente no. Primero, porque el dragón es un ser creado. El dragón no tiene poder de dar vida, el dragón no tiene poder de oponerse a los planes de Dios, el dragón no puede
resistir los planes y los propósitos de Dios, y porque el tema de la herida de la bestia no es algo fortuito en la historia de la redención, sino parte del plan y del programa. Es decir, no es una situación casual, fortuita, ocasional que surge en el día a día, sino que hace parte del desarrollo natural de la historia de la redención y del plan progresivo de la revelación. Entonces, ¿quién sanó a la bestia? Dios. Y la pregunta entonces surge, bueno, entonces ¿por qué? ¿Por qué Dios sana a la bestia? Si Dios mismo le causa la herida. Primero, porque Dios es soberano y Él puede herir y Él puede sanar. Segundo, porque Dios tiene en control la historia de la redención y todavía no ha llegado a su epílogo. Estamos en el desarrollo natural de la historia, donde la bestia se opone a los sistemas, se opone a la iglesia, persigue a los creyentes y quiere destruir al Hijo de Dios, a Jesucristo en su encarnación, pero ese no es el epílogo, ese simplemente es el cumplimiento. El epílogo aún no ha llegado, lo estamos aguardando. Entonces, mientras llegamos al epílogo de la historia de la redención, es necesario que la bestia permanezca. Es necesario que los sistemas políticos, ideológicos, civiles, judiciales y militares se mantengan hasta el epílogo de la historia de la redención. Si a esta bestia se le causa una herida mortal y muere realmente, estaríamos diciendo que ya es el fin de la historia, porque se terminó el propósito de la finalidad de la bestia, de tal manera que ya ella no va a cumplir su finalidad, su propósito judicial o civil o público o gubernamental, y en ese sentido la historia llegaría a su epílogo o se caería el telón y se cerraría la historia. Pero no es el epílogo, es simplemente cumplimiento, pero aguardamos la consumación. Y en tercer lugar, porque Dios nos sigue mostrando a través del Evangelio que Él es soberano y que tiene poder sobre el mal y que no solamente da la vida, sino que causa las heridas, pero también las sana. Nosotros decir que la herida la sanó el dragón, pues es muy contradictorio, porque estaríamos diciendo que quien sana es Satanás, o que Satanás también sana, pero la Biblia no dice que Satanás sane. Satanás vino para hurtar, matar y destruir. La Biblia no dice que a Satanás, y en este caso a esta bestia, se le haya dado unas facultades o unos dones naturales o unos dones milagrosos que pertenecen a Dios y que son evidencia integral del Evangelio o de la historia de la redención. Entonces lo que tenemos que afirmar es que la herida mortal fue sanada por Dios mismo porque hace parte del propósito. De hecho es una herida y las heridas se tienen que curar y las heridas se pueden restaurar y la vida puede continuar. No estamos diciendo que es la destrucción del mal o la destrucción de Satanás. Recuerden que Satanás es un ser inmortal, entonces no puede ser destruido, tiene que ser juzgado. Ahora, si nosotros decimos que esta herida mortal causa evidentemente la muerte, estaríamos diciendo primero que Satanás no va a enfrentar el juicio y estaríamos contradiciendo la justicia de Dios y habría impunidad, porque si se le causa una herida y se murió y se acabó todo, pues hay impunidad, no hay justicia plena y absoluta. Y Satanás se salió con la suya, causó gran daño y no pagó. Eso es contrario a la justicia de Dios, contrario al carácter del Evangelio y contrario al desarrollo histórico natural del Evangelio y del pueblo de Dios. Lo correcto es que el que hiere es Dios a través del Evangelio, a través de la palabra y del Espíritu a esta bestia malévola, y lo correcto es decir que quien le sana la herida o quien permite que continúe viviendo es Dios mismo a través de la palabra y el Espíritu. Es decir, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios dan continuidad o dan sanidad o dan restauración a este sistema político imperial bestial para que continúe su curso en contradicción al pueblo de Dios, pero también para que aguarde la justicia plena y absoluta. Y esto sí es correcto. El silogismo dice, Dios hirió, Satanás sanó. Ese es el argumento silogístico. Esas son las dos premisas principales de este argumento silogístico, que es un argumento falaz de sentido común y filosófico. Nosotros tenemos el argumento correcto de la Escritura, que es la mente de Cristo y el carácter cristiano para entender el Evangelio. Y luego dice el versículo, y adoraron. Por supuesto,
Si Dios causó la herida y el dragón causó la sanidad, pues ¿a quién hay que adorar? Una conclusión lógica, una conclusión supremamente evidente. Dios hiere, Satanás sana, adoremos a Satanás. Ahí termina el silogismo. Esa es la conclusión clave o la conclusión práctica o la conclusión aplicativa y doctrinal del silogismo. Dios hiere, Satanás sana, adoremos al dragón. Y ahí estamos nosotros en serios problemas, porque si llegamos a esa conclusión, además de que todo el argumento o el método es errado, pues la conclusión también, y alteramos todo el carácter de Dios, la doctrina, y estamos diciendo que Satanás prevalece contra Dios y contra la iglesia, y que es susceptible de adoración legítima porque tiene y manifiesta obras reales, milagros reales, portentos reales, que tiene que ser reconocido y que el pueblo entero se tiene que maravillar. Eso no es lo correcto. Lo correcto es, ¿quién hirió? Dios. ¿Quién sanó? Dios. ¿A quién se debe adorar? A Dios. Y ahí no estamos hablando de silogismo, estamos hablando de conclusiones legítimas, absolutas, a través de verdades absolutas y del carácter de Dios, que es suficiente, creador y sustentador de todas las cosas. Es decir, el autor es Dios, el que causa esta realidad benéfica es Dios, o esta circunstancia benéfica, y el resultado le pertenece a Dios. Si Dios hiere, el dragón sana y se adora al dragón, la conclusión silogística es errada. Quiero decirles, querida iglesia, que gran parte del pueblo evangélico usa el silogismo o los principios racionales filosóficos en su argumentación teológica o doctrinal. Son muchos los grupos cristianos que usan estos raciocinios falaces o filosóficos en su exégesis bíblica. Y por supuesto, ya sabemos a qué tipo de conclusión llega. Terminan diciendo es que Satanás es poderoso, es que Satanás gobierna, es que Satanás también hace milagros, es que Satanás también lo pueden adorar. No, la Biblia no dice eso. La Biblia no valida ninguna de esas cosas. La Biblia no dice ni que Satanás tenga poder, ni que sea susceptible de adoración, ni que el pueblo, ni que él hace milagros, ni que él debe recibir beneficios. No, la Biblia dice que Satanás es el adversario. De principio a fin la Escritura lo condena como un ser adverso y contrario y resistente al plan de Dios, y desde principio a fin está bajo sentencia. Entonces, el pueblo adoró ¿a quién? Adoró a la bestia y adoró al dragón. Por supuesto, porque el argumento que ellos tienen es natural. Ellos no tienen la mente de Cristo, y por no tener la mente de Cristo ellos dicen, si Dios le causa la herida y el dragón lo sana, pues hay que adorar al dragón porque es muy poderoso, porque tiene un alcance increíble, y ellos terminan adorando con una pregunta retórica supremamente interesante, y es ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién adoró? El pueblo adoró al dragón. Es un resultado lógico, natural, de gente natural que no tiene a Cristo y que no ha sido regenerada. Pero el pensamiento y la conclusión natural del creyente es, Dios es el autor de la herida, Dios es el que le permite que esta bestia sea preservada y continúe cumpliendo el propósito, por lo tanto, todos debemos adorar al único Dios vivo y verdadero, porque ese es el fin principal del hombre, y para eso fuimos creados, y para eso estamos aguardando el final de la historia, porque se consumarán o se presentarán todas las obras, y las obras que no estén en función del fin principal y mayor y digno serán quemadas y desaparecerán, y todos sus sujetos serán entregados al juicio eterno. Me llama mucho la atención que el texto dice, y adoraron al dragón, que tiene tal poder y tal autoridad. Y yo veo tantos creyentes hoy en día rindiéndole culto a Satanás. Lo hacen de manera camuflada, casi diciendo que Satanás tiene tanto poder. Todos los días se levantan a las 5 de la mañana a batallar, lo reprenden, lo mentan todo el tiempo, lo condenan, andan angustiados todo el día por lo que él puede hacer, olvidándose que Satanás es un pobre diablo. Es un adversario bajo sentencia. Es un ser creado para la gloria de Dios.
y no va a poder hacer absolutamente nada que Dios no le permita, y no va a poder engañar a los hijos de Dios, y no va a poder acusar a los hijos de Dios, ni va a poder prevalecer en ningún propósito contra el pueblo de Dios, al menos que eso no haga parte del mismo propósito integral de la historia de la redención. ¿Quién adoró? El mundo entero adoró a la bestia. Y ya nos damos cuenta cómo las multitudes no siempre tienen la verdad. Generalmente las multitudes están engañadas. Muchas personas dicen, ¿por qué en otros lugares hay grandes multitudes? Muy bien, aquí hay una buena respuesta, porque la mayoría de personas que no tienen el evangelio, que no han sido regeneradas, ellos son fácil presa de estos movimientos y fácilmente son deslumbrados por milagros, por tendencias, por poderes, por números, por fama. Pero todo eso es bestial, todo eso es dragónico, todo eso es reptilesco, es decir, perverso y confuso, porque ellos adoran sistemas, modelos, personas, realidades, tendencias, pero no adoran al creador de todas las cosas. Por eso la pregunta inicial que nos hemos planteado es, ¿adoran o blasfeman? Ellos adoran porque fueron creados para adorar, pero frente a la ley de Dios son blasfemos, porque el día que se presenten al trono de Dios, ellos no van a poder decir, sí, nos creaste para adorar y adoramos. Dios les va a decir, los creé para adorar, pero adoraron al mundo, o adoraron a la bestia, o se adoraron a sí mismos y no me rindieron culto a mí exclusivamente. Dice, y adoraron a la bestia que le había dado autoridad. Hermanos queridos, el mundo adora lo que no sirve. El mundo sí adora, no es ni agnóstico, ni es existencialista, ni es ateo. El mundo es creyente. Ellos creen en sí mismos. Ellos creen en sus fuerzas. Ellos creen en sus propios ídolos y sus propios dioses. Por eso los peores pecados que Dios condena a lo largo de la historia es la rebeldía y la idolatría. No el ateísmo, porque el ateísmo es una etiqueta, ¿sí?, que tiene mucho criterio racional. Y el agnosticismo hoy en día es una etiqueta ideológica que tiene mucho criterio y mucho valor académico. Pero realmente lo que la Biblia dice es, todos fuimos creados para adorar. Y o adoramos a Dios, que es la finalidad clara y perfecta del propósito de Dios, o rendimos culto a lo que no es y acarreamos para nosotros sentencia condenatoria. El texto continúa diciendo que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y a mí me llama mucho la atención el cierre de esta parte del capítulo, porque cierra con una pregunta, que es una pregunta casi como un eslogan, casi como un estribillo de animación, como un eslogan de animación. Como cuando la gente va al estadio y tiene unos eslogan para animar a sus equipos, ¿sí? Ellos tienen unos eslogan y esos son eslóganes retóricos que los repite y se van caldeando los ánimos de tal manera que mueven todos los sentimientos y todo el mundo termina repitiendo esa frase. Aquí esta frase es una frase de pregunta, como un gran desafío, como una pregunta de guerra, como retando. ¿Sí? ¿Quién? A ver, ¿quién puede? ¿Quién se enfrenta a nuestro Dios, a nuestro ídolo? ¿Quién podrá resistirle? ¿Quién como Él en poder, en autoridad? Y es casi como un eslogan de guerra, como un eslogan de victoria, de reto, ¿sí? Y sabemos que todos somos muy competitivos y todos nos gusta estar en el equipo ganador. Y aquí esta bestia se atribuye a ser victoriosa, tiene 10 diademas, ¿sí? Y se atribuye a ser la vencedora y la que ostenta poder, trono y autoridad. Sabemos que no lo es, todo es una parodia. Y ahora recibe adoración de las multitudes, es decir, del mundo entero, de toda la tierra, que se maravilla ante este portento y le rinde culto, y el culto es bajo un eslogan de victoria, un eslogan retador, un eslogan como si estuvieran frente a un ejército diciendo, a ver, tenemos el equipo ganador.
Estamos del lado de la victoria, de los vencedores. ¿Quién como los nuestros que los reten a ver? Pero me llama mucho la atención porque ese eslogan también ha sido tergiversado, porque ese eslogan no es propio de los seguidores de la bestia, es decir, de los incrédulos. Ese eslogan es una tergiversación o es una alteración del eslogan de los creyentes. Porque en el capítulo 5 nosotros escuchamos a los creyentes decir, ¿quién como el Cordero? ¿Sí? ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? El Cordero que fue inmolado. ¿Sí? Porque a Él pertenece el poder, la autoridad, el dominio, porque Él es, ha sido y será por los siglos de los siglos. Ese eslogan de victoria, ese eslogan como de barra, como de ánimo para los equipos y de premisa de victoria a favor de su Dios o su representante, en este caso la bestia, es una parodia del eslogan verdadero, porque el eslogan verdadero es ¿quién como el Cordero? ¿Quién como el Hijo de Dios que se hizo hombre y que entregó su sangre en la cruz del Calvario para redimir a su pueblo y para sellar la historia de la redención? ¿Quién como Él? ¿Hay otro? Que se presente. ¿Hay alguien que pueda luchar contra el Cordero y hacer una lucha y que pueda derrotarlo? ¿Hay alguien? Venga a ver, por favor. El reto lo plantean los creyentes, cantando la victoria o la canción de los victoriosos o la canción de los redimidos. En el capítulo 5 hemos visto ya y escuchado la canción de los redimidos, y la canción de los redimidos es ¿quién como el Cordero? Pero como esta bestia es un reptil que se alimenta de todo el humo del abismo, ella tergiversa el eslogan cristiano. Y el eslogan cristiano es ¿quién como el Cordero? Y ella le cambia el sustantivo y termina diciendo ¿quién como la bestia? Y suena grotesco este eslogan en los labios de esta multitud enardecida, celebrando a quien no debe y de esa manera blasfemando contra Dios. ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Cuando el eslogan es ¿quién como el Cordero que entregó voluntariamente su vida en la cruz del Calvario para perdonar los pecados de su pueblo y para asegurar justicia eterna a favor del honor de Dios y contra los adversarios del reino de Dios? ¿Quién como el Cordero? Y nosotros decimos nadie. ¿Quién como el Hijo de Dios? Y nosotros los creyentes decimos ninguno. Es una pregunta que amerita una respuesta. Y ante ese eslogan responde la iglesia, nadie. No hay ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra como el Cordero. No hay alguien que tenga poder, trono y autoridad como el Hijo de Dios. No hay nadie que pueda herir y sanar y recibir adoración como Jesucristo, el Cordero vencedor. El mundo dice, Dios hiere, el dragón sana, adoremos la bestia. ¿Quién como la bestia? Qué confundidos están y se alimentan en su propio razonamiento para su propia confusión. Pero nosotros los creyentes tenemos esperanza porque tenemos la mente de Cristo. Nosotros sabemos que quien hirió fue Dios, que quien preservó fue Dios y quien recibe y merece toda la adoración es Dios. Y por eso mientras el mundo canta enardecido, ¿quién como la bestia? El canto grotesco de la presunción, de la percepción equivocada de victoria que ellos promueven a través de los sistemas políticos y judiciales y religiosos, nosotros los creyentes entonamos el cántico histórico, el canto celeste de los redimidos que con vestiduras blancas y con palmas en las manos, ante el trono de Dios y llenos de la gracia del Espíritu, cantamos ¿quién como el Cordero? ¿Quién podrá hacerle frente al Cordero? La canción de nosotros no es una canción retórica, es una canción concluyente, es una canción real y veraz. La canción de nosotros no es una canción retadora, es una canción doxológica, es una canción que rinde culto litúrgico o adoración plena a nuestro Dios. ¿Quién como el Cordero?
Es una pregunta que indica la acción del Espíritu Santo en los creyentes y la respuesta es ninguno. Nos gozamos y nos alegramos de que no hay nadie que pueda resistir al Cordero, no hay nadie que pueda hacerle frente, no hay nadie que pueda resistir a la verdad inequívoca del Evangelio y que pueda obstruir los planes de la redención. No hay dragón, no hay bestia, no hay cabeza, no hay cuerno, no hay nada que pueda resistir la obra perfecta del Redentor y que pueda opacar la historia del pueblo de Dios. Los creyentes somos más que vencedores, no por nosotros, ni por la bestia, ni por los sistemas. Somos más que vencedores por aquel que murió y resucitó. Nosotros los creyentes entonamos una canción de paz, una canción de victoria, una canción solemne, es una canción reverente, es una canción litúrgica, es una doxología basada en una pregunta, en un sujeto, autor y consumador de la fe, Jesucristo. ¿Quién en la historia? ¿Quién se atreve a enfrentarse o a retar o a desafiar el Cordero vencedor? Y la respuesta es ninguno, porque no hay nadie en el cielo o en la tierra, debajo de la tierra, que haya cumplido y satisfecho las demandas o las prerrogativas del pacto eterno de redención. No hay nadie en el cielo o en la tierra que contradiga y que resista el sistema y el plan perfecto de la redención en Cristo Jesús. Por lo tanto, que viva el Cordero, porque no hay nadie como Él. Por lo tanto, somos más que favorecidos con el don de la fe y la esperanza a través de Cristo Jesús. Somos más que privilegiados de tener un evangelio tan digno y tan selecto y una doctrina tan pura y tan consistente a lo largo de la historia, que cree que solo Jesucristo es autor y consumador, que solo Él tiene poder, trono y autoridad, y que Él sana, Él hiere, restaura, y que la adoración es exclusiva para Él. Somos un pueblo privilegiado de saber que no hay nadie como el Cordero. Pero me parece escuchar ahora mismo que retumba un tumulto estruendoso a nuestras afueras, en el atrio del patio, en el patio del templo, a las afueras de nuestro auditorio, a las afueras de este recinto, hay un murmullo. Y ese murmullo está entonando una canción parecida a la nuestra, pero es una canción revoltosa, es una canción resistente, es una canción belicosa, es una canción confusa y perversa. ¿Quién como la bestia? Retadora, enigmática, perversa, belicosa. Mientras nosotros entonamos el himno sublime y armonioso de los santos, ¿quién como el Cordero inmolado? El Cordero vencedor, el Hijo de Dios que dio su vida por su pueblo. La multitud enardecida que corre desenfrenada afuera seguirá entonando la canción confusa, la parodia a la bestia y al dragón. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y nosotros tenemos la respuesta a esa pregunta. Ellos no la tienen. Ellos dicen, ¿quién? ¿Habrá otro que se presente? Y no tienen la respuesta, pero ustedes y yo tenemos la respuesta, el Cordero vencedor. ¿Quién como la bestia? Y nosotros decimos, Jesús el Hijo de Dios. Pero no es momento para resistir a la bestia y para enfrentarnos cuerpo a cuerpo en resistencias que no tienen ningún valor. Que ellos sigan cantando su parodia, que ellos sigan en su tumulto estruendoso de parodia, de engaño, cantándole a la bestia. Usted y yo ocupémonos de adorar al Cordero vencedor. Usted y yo ocupémonos de mantenernos firmes en la fe, sabiendo que quien ha hecho todo y quien tiene los hilos de la historia y quien siempre ha gobernado y reinará por siempre y para siempre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso, mientras ellos aparentemente adoran, realmente blasfeman. Y mientras nosotros aparentemente somos perseguidos, realmente somos más que vencedores. Y por eso, mientras aparentemente el dragón prevalece, nosotros sabemos que realmente Cristo triunfa sobre todas las fuerzas de maldad. Que vive el Cordero por siempre y para siempre. La bestia sujeta a escarnio y a humillación. ¿Quiénes desenmascaran el sistema de la bestia? Los creyentes, la iglesia, con su fe y con sus acciones.
desenmascaran la contundencia de la bestia que hostilmente y sin vergüenza, sin ningún tipo de reparo, se levanta contra Dios y contra las instituciones de Dios para hacerle guerra y luego para atribuirse de manera presuntuosa una adoración que no le corresponde y que es exclusiva del Señor. Mayor condenación para la bestia, mayor condenación para el dragón, mayor condenación para la humanidad enardecida, sin conciencia y sin fe verdadera, que no tuvo en cuenta a Dios y rinde culto a un dragón, a un reptil que rinde culto al mal. No es para menos lo que vive bajo el mal y bajo el engaño, porque ese es su ídolo y le rinden culto. Pero nosotros seguimos incólumes por la gracia del Señor y por la victoria que ha otorgado Jesucristo el Cordero Vencedor, adorando al que vive y reina. No vayan a cambiar la canción. Ellos que siguen en su canción confusa y perversa, ustedes y yo seguimos en nuestra canción solemne, en nuestro recinto sagrado, en nuestro día eterno, en nuestro reposo en Cristo Jesús. ¿Quién como el Cordero, el Hijo de Dios, el inmolado Salvador, que ha satisfecho todas las demandas de la redención y nos ha constituido el pueblo de la victoria, para su gloria, para nuestro gozo y para nuestra esperanza? Que el Señor nos ayude. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no hay nada ni nadie que se escape del propósito y del gobierno absoluto que tú otorgas y que tú tienes sobre la vida y sobre la historia y sobre los sistemas. Tú pones reyes y quitas reyes, tú les causas heridas y tú los restauras, tú los eliminas y tú permites que surjan otros, tú los engrandeces y tú los humillas, todo en ti, por ti y para ti. Y nosotros deleitándonos en la victoria perfecta y absoluta. Nosotros deleitándonos en el fin supremo y más noble que nos has otorgado en Cristo Jesús. Vivir para ti, rendirte culto, nunca para el mundo ni para el dragón, nunca poniendo en entredicho lo que tú haces y para quién gobiernas y cómo tú eres rey único y absoluto. Nunca con sombra de duda, sino siempre firmes como viendo al invisible, sabiendo que todo y en todo tú eres gobernante pleno y absoluto, para tu propia gloria, para tu propio deleite, pero también para nuestro gozo y esperanza. Mientras ellos blasfeman, nosotros adorando, mientras ellos engañados, nosotros en la verdad, mientras ellos engatusados y presumiendo, nosotros conscientes de que somos más que vencedores, no en nuestras fuerzas ni para nuestros fines, sino en tus fuerzas y para tu propia gloria. ¿Quién como el Cordero inmolado que fue a la cruz voluntariamente y que satisfizo todas las demandas de la ley y que cumplió todas las prerrogativas del pacto y que compró un pueblo para sí, lo hizo más que vencedor? ¿Quién como el Cordero? Y nosotros respondemos, nadie, no hay nadie más ni en el cielo ni en la tierra, tú eres único, tú eres perfecto, tú eres suficiente. Ayúdanos a vivir bajo esas verdades y bajo esa adoración, que vivamos en una doxología constante, en una liturgia constante, rindiendo tributo y maravillados por lo que tú haces. Que no nos descreste las cosas del mundo, que no nos maravillen los atractivos falaces y efímeros de este mundo, sino que nos maraville tu gloria, tu propósito, tu soberanía y tu victoria y tu verdad inequívoca a lo largo de la historia de la redención. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, iglesia.